Vamos a comenzar cómo rezar un novenario. Pues dice que quien muere se presenta ante Dios. La fe de la iglesia nos dice que todos estamos llamados a la vida eterna o al cielo, por lo que si habiendo muerto en amistad con Él, el alma de la persona tiene todavía algo que purificar, estará en un estado llamado purgatorio. La iglesia enseña que las misas, oraciones y penitencias pueden ayudarles a llegar más pronto al cielo. Esta es la guía más completa de oraciones para difuntos que propone la Iglesia Católica para acompañarlos desde su lecho de muerte en el camino hacia la patria eterna. Ahora les presento cómo rezarle a un difunto para ayudarle a llegar al cielo. Y es que dentro de esta práctica espiritual del rezo para un novenario, vamos a encontrar lo primero que rezar cuando una persona está agonizando, porque hay diferentes rezos. Hay desde el momento en que la persona agoniza, la persona que está enferma, la persona que muere en el accidente de repente, la persona que ya está de cuerpo presente, las cenizas de la persona, el rezo en el panteón o en el momento del entierro. Todas estas maneras de rezar al difunto hay que conocerlas para saber pues cuál es la manera correcta de llevar a cabo esta práctica espiritual. Pues dice, ¿qué pasa con las personas que están agonizando? Para ayudar espiritualmente a una persona que está agonizando, lo ideal es contar con la presencia de un sacerdote. De hecho, no solo cuando está agonizando, desde que está enfermo, ¿sí? La persona, o igual en un accidente, tiene que estar presente el sacerdote, ya que él puede realizar las llamadas recomendaciones del alma. ¿Y qué quiere decir esto? Pues es un conjunto de oraciones para asistirle al moribundo en sus últimos momentos y prepararlo para el encuentro con Dios. Las recomendaciones del alma fueron hechas para brindar ayuda espiritual a la persona que está por fallecer, como paz y consuelo a sus seres queridos, al ofrecerles la oportunidad de encomendar el alma del agonizante a la misericordia de Dios. Entonces, ¿quién es el que tiene el poder de poder llevar a los hombres que han fallecido a Dios? El sacerdote. El sacerdote, que es el enviado de Dios, pues él por su ministerio puede conceder el perdón de los pecados, puede conceder la gracia en el hecho de la muerte de una persona. Y si no logro conseguir a un sacerdote en ese momento, ¿qué puedo hacer? En caso de que no hubiera un sacerdote disponible, la persona que acompaña al moribundo puede ofrecer un gran apoyo espiritual mediante la oración durante el proceso de agonía. Se recomienda ampliamente rezar la coronilla de la Divina Misericordia, con la que se implora la misericordia de Dios para el alma que está a punto de partir. ¿Qué pasa si en alguno de estos momentos, en un accidente, en una enfermedad que la persona ya está agonizando, en algún otro momento, ¿qué se puede rezar? La coronilla a la Divina Misericordia. Recordemos que Jesús le dictó esta coronilla a Santa Faustina Kowalska y le prometió que cuando se rece junto con un moribundo, él recibirá su alma no como justo juez, sino como misericordioso Salvador. Y recuerden que todo está en la fe, el creer que realmente esto con Santa Faustina es real, a tal modo que cuando recemos, creemos que Jesús, el justo juez, recibirá a la persona que le estamos rezando en su presencia, como un ser salvador y misericordioso. Entonces, ¿qué se tiene que rezar en algún lecho de muerte? La coronilla, la Divina Misericordia. ¿Qué rezar en el sepelio ya cuando tenemos el cuerpo presente o en la sepultura de una persona? El sepelio o sepultura de una persona en un cementerio es un ritual solemne que implica 4 etapas importantes. ¿Cuáles son? Tras el velorio o funeral, el cortejo fúnebre se dirige al cementerio o panteón,
donde se lleva a cabo la ceremonia de despedida y sepultura. Normalmente, pues lo que conocemos, ¿no? Es conveniente que un sacerdote esté presente para guiar este proceso, que realmente sabemos que muchas veces no es el sacerdote. ¿Quién es? El rezandero, nosotros los que dirigimos la oración, ya que su papel es fundamental al hacer las oraciones y en la impartición de la bendición final. Ambas cosas también las puede hacer un diácono, ¿sí? Un ministro extraordinario o en el defecto, pues el rezandero, nosotros. Al llegar al lugar de la sepultura, el sacerdote y el diácono suelen leer las oraciones para difuntos y las lecturas bíblicas que hacen referencia a las promesas de la resurrección, así como hacer una breve reflexión sobre la vida eterna. Este documento que a continuación están viendo en pantalla, ¿no? Y este documento trae todas las lecturas para las misas de difuntos, de luto y exequias. En caso de que haya ausencia de sacerdote, ustedes pueden tomar estas lecturas y se pueden leer en el panteón o en un sepelio, es decir, en el cuerpo presente, desde la capilla fúnebre o desde la casa del difunto. Ahí se pueden realizar estas lecturas con el modo de reflexionar. Por eso, ahorita, como lo veremos más adelante, la levantada de cruz que yo les propongo es una levantada de cruz con estas lecturas, con las lecturas de la palabra de Dios y con el momento reflexivo de por qué realizamos una levantada de cruz. Entonces, pues aquí ya tenemos una guía para poder tomar diferentes lecturas, ya sea para la levantada de cruz, para reflexionar o para el sepelio o el momento de el panteón, cuando ya estén a punto de darle su última despedida al difunto. Entonces, en estas lecturas que vamos a encontrar, lecturas alusivas, ¿sí?, a lo que viene siendo la pérdida de un ser querido. Y por ejemplo acá dice, los siguientes extractos fueron tomados de la introducción central de la orden de funerales cristianos vigentes en los Estados Unidos de América. Y dice, cuando fallece un cristiano cuya vida de fe comenzó en las aguas del bautismo y se fortaleció en la mesa eucarística, la Iglesia intercede por el que ha fallecido, apoyada firmemente en la confianza de que la muerte no es el fin, que no rompe los lazos que se han forjado en la vida. La Iglesia también atiende a los dolientes y los consuela en los ritos de exequias con la palabra consoladora de Dios y el sacramento de la Eucaristía. Los cristianos celebran los ritos de exequias para ofrecer culto, alabanza y acción de gracias a Dios por el don de una vida que ahora retorna a Él, autor de la vida y la esperanza del justo. La misa, el memorial de la muerte y resurrección de Cristo, es la celebración principal de las exequias cristianas. Así que si ustedes, hermanos, van a realizar alguna reflexión de la palabra de Dios, será importante que contemos también con la presencia de un ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, para que cuando leamos la palabra de Dios, leamos este rito litúrgico de la liturgia de la palabra, también podamos darles la comunión recordándoles que el centro de la vida cristiana es Jesús mismo, que se entrega en el pan eucarístico por cada uno de nosotros y se da como pan para salvación nuestra. Entonces, no solamente se trata de una exequia realizada por realizar, sino de un rito que nos lleva a la Eucaristía. Y continúa el texto, dice, la Iglesia, por medio de sus ritos de exequias, encomienda a los difuntos al amor misericordioso de Dios e implora el perdón de los pecados de ellos. En los ritos de exequias, especialmente la celebración del sacrificio eucarístico, la comunidad cristiana afirma y manifiesta la unión de la Iglesia terrenal con la Iglesia celestial en la única y gran comunión de los santos. Aunque separados de la Iglesia de los vivos, los muertos aún están en la comunión con la comunidad de los creyentes en la tierra y se beneficiarán de sus oraciones y de su intercesión. Aquí lo importante de la oración para los difuntos. En el rito de la última despedida, la comunidad reconoce la realidad de la separación y encomienda al difunto a Dios. De esta forma, reconoce el vínculo espiritual
que aún existe entre vivos y muertos y proclama su fe en que todos los fieles resucitarán y se reunirán en los nuevos cielos y en la nueva tierra, donde la muerte no existirá más. Y así es como se comienza pues esta parte de las exequias, que son prácticamente esta relación que hay con la oración del novenario, ¿no? Entonces acá tenemos las lecturas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, acá tenemos la segunda de Macabeos 12:43 al 46, ¿sí? Tenemos a Job, ¿sí? Lectura, todas estas pueden ser la primera lectura, son diferentes opciones, ¿sí? Ya ustedes pueden elegir la que ustedes gusten. Luego tenemos lo que es el Salmo, ¿sí? Igual ahí nos ofrece el Salmo 22, el Salmo 24, luego el Salmo 41, 42 y 62. 41, 42, 62, que son los otros salmos. Luego también tenemos pues las lecturas del Nuevo Testamento, que viene siendo la segunda lectura, ¿sí? Carta a los Romanos, capítulo 5, versículos del 5 al 11 o del 17 al 21. Tenemos también la lectura del Evangelio en sus diferentes propuestas. Tenemos la lectura del Evangelio de Mateo en el capítulo 5 o en el capítulo 1, en diferente, o sea, son diferentes textos, pero que a ambos hacen alusión a la partida de la vida terrenal, ¿sí? Entonces todo este documento trae eso, trae las lecturas, ¿sí? Para estos momentos de las exequias, ya sea en el panteón o en el momento de la casa. Ya veíamos que parte de rezar el novenario entra esto, ¿no? El poder compartir la reflexión sobre la vida eterna en la parte de la sepultura o en la casa del difunto. Luego es costumbre que el sacerdote o el diácono rocíen el féretro con agua bendita. Esto también lo puede hacer el rezandero después de rezar el novenario. Bueno, después de rezar el cuerpo presente, puede rociar con agua bendita pues el féretro, y luego con un símbolo que recuerda el sacramento del bautismo de fiel que le ha abierto la puerta a gozar de la vida eterna. En algunos países los asistentes participan en la sepultura arrojando tierra sobre el ataúd mientras continúan orando, rezando el Santo Rosario o entonando cantos para difuntos, lo que representa un acto de despedida y una afirmación de fe en la resurrección de los muertos y la vida eterna. Este acto no solo honra la memoria del difunto, sino que también ofrece consuelo a los dolientes. Es decir, que los mismos familiares cercanos del difunto en el momento de la sepultura tomen un puño de tierra y lo avienten en el féretro, ya que está en su tumba, para poder despedirse de manera correcta y recordar que polvo somos y al polvo volveremos, con esta reflexión que vimos desde la Cuaresma, ¿sí? Ahora, ¿qué se reza cuando se depositan las cenizas, ¿sí?, de un difunto? ¿Por qué depositar las cenizas de un difunto? ¿Sí? El depósito de las cenizas en una iglesia, ¿sí? El depósito de las cenizas en una iglesia es un acto que simboliza la entrega del alma al cuidado de Dios. No es una ocurrencia mía. Los nichos de las iglesias son considerados sagrados porque están ubicados en un espacio consagrado. Es decir, ahí al lugar donde vamos a ir a guardar las cenizas son lugares sagrados. De hecho, el templo es un lugar sagrado y por eso es que se pide que se lleven ahí a descansar las cenizas, dedicados a la adoración de Dios y al culto. Estos lugares son vistos como dignos para el descanso de los restos mortales,
porque están en la casa de Dios. Al igual que la sepultura en un cementerio, este acto puede dividirse en varias etapas. De hecho, igual antes, algunas parroquias, de hecho, todavía hay algunas parroquias que está la parroquia y a un lado está el cementerio. Porque la costumbre en el cementerio era que tenía que estar en un lugar sagrado, donde descansan los muertos. También estos espacios sagrados, las cúpulas, es precisamente para que llevemos las cenizas del difunto a descansar en paz. No se pueden tener las cenizas en las casas. No, por mucho que los queramos, no es correcto, porque pues esto a su vez nos trae problemas, no crecemos, malas energías en la casa. Simplemente darle lugar a lo que tiene que ser santo y sagrado en el lugar de Dios. Dice, en primer lugar, la urna con las cenizas se coloca en el lugar visible del presbiterio. Este rito es muy sencillo y rápido para las personas que de momento nos piden rezarle a las cenizas de un difunto. ¿Cómo se hace la rezada para llevar la urna a la capilla? En la que se pide de manera especial por el eterno descanso, pues vamos a rezar normal. Concluida la Eucaristía, los familiares y amigos se dirigen en un ambiente de solemnidad y respeto hacia la zona de nichos donde son depositadas las cenizas. Este acto debe realizarse de preferencia en presencia de un sacerdote. Igual, si no está el sacerdote, pues lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? El sacerdote guía la ceremonia con oraciones para difuntos. En caso de que no haya sacerdote, el rezandero es el que va a dirigir este rezo de las cenizas del difunto. El sacerdote o el ministro rocía agua bendita dentro del nicho o sobre la urna de las cenizas del difunto. Durante el depósito, las presentes pueden unirse en oración recordando la vida del difunto y elevando súplicas por su descanso. En caso de que no sea posible la presencia de un sacerdote, los familiares y amigos pueden rezar el Santo Rosario por los difuntos. Entonces, ¿qué nos manda al depositar las cenizas? Nuevamente, rezar el Santo Rosario, pero no olvidarnos de que hay que bendecir la urna con las cenizas. Y por último, ¿sí? Antes de pasar como tal al esquema del rosario, que es algo también muy sencillo, quisiera yo mostrarles que también en el novenario, ¿sí? Tenemos la indulgencia plenaria para un difunto. No sé si han escuchado. Pues la iglesia también concede estas indulgencias plenarias parciales para un difunto. Y existen las indulgencias del 1 al 8 de noviembre. Recuerden que celebramos los fieles difuntos y todos santos. Y en estas fechas del 1 al 8 de noviembre, si la persona visita devotamente el cementerio y hace oraciones por los difuntos, aunque sea solamente mental, pues va a recibir indulgencias plenarias. También en la conmemoración de los fieles difuntos y que recemos un Padre Nuestro y un credo. Eso concede indulgencia plenaria para nuestros seres queridos, para poderles dar el eterno descanso. Ahora, pero todo esto con lo siguiente: para lograr la gracia en las indulgencias plenarias, no solo se trata de ir al panteón y rezar la oración, no. Es necesario que el fiel cumpla las siguientes condiciones. Número 1, estar en gracia de Dios y con total rechazo a todo pecado. Haberse confesado, haber asistido a misa y comulgado, realizar la acción que esté indulgenciada. En este caso serían las que se mencionan anteriormente. Y comenzando entonces con esta propuesta del rosario, vemos cómo es la parte pues de este ejercicio del novenario con la levantada de cruz. Bueno, pasamos a la parte final, que es la parte más importante por la cual todos venimos a este curso, pero es necesario tener toda esta retroalimentación y panorama. Normalmente a mí en el canal de YouTube, en Facebook también, me piden este documento. Daniel, por favor, envíame el documento de la levantada de cruz porque me hace mucha falta y todo. Bueno, hoy les voy a compartir este documento. No solamente vamos a ver el documento en sí mismo, sino vamos a ir desglosándolo, el por qué les comparto este esquema y no otro. Yo he trabajado diferentes esquemas de levantada de cruz y me han servido, pero siento que muchas veces la gente solamente reza por rezar. En este esquema que yo les presento de levantada de cruz,
Estoy implementando lo que ya se implementa en las exequias para un difunto. ¿Qué hablábamos que eran las exequias? Pues era reflexionar en torno a la palabra de Dios, ya sea en la casa del difunto o en el momento del cementerio, cuando ya están sepultando a la persona. En ese momento, el diácono, el sacerdote o en su defecto el ministro extraordinario realiza lo que es las lecturas de la palabra de Dios para dar una reflexión en torno pues a la pérdida de ese ser querido. Esas lecturas yo las tomé para poder realizar esta levantada de cruz y que en la levantada de cruz, en lugar de hacer este ritual de repeticiones de oraciones, pues ocupemos la palabra de Dios para reflexionar. Entonces este es el documento oficial, el cual va a comenzar con el novenario, ¿sí? En este documento vamos a poder apreciar lo que es el cómo empieza un novenario, cómo empieza el rezo del rosario. Muy sencillo. Vamos a tener la estructura de la oración, explicar el sentido de la oración, ¿sí? El rezo del Santo Rosario. Pero bueno, en la bienvenida explicar el sentido de la oración, lo que ya les mencionaba hace rato. Tienen que decirles a las personas, el rezo del Santo Rosario es para ayudar a nuestro ser querido a llegar a la presencia de Dios. Entonces, si tú tienes un gran aprecio por la persona que está acá frente a nosotros, en este féretro, pues te invito a que hagas oración por él o por ella, porque tu oración va a ser muy valiosa para él o ella y que llegue más rápido al cielo. Y explicarles que la levantada de cruz y el rosario pues son una práctica espiritual. Lo que realmente los invitamos a realizar es que ofrezcan una comunión, que vayan a misa en ofrecimiento, por lo menos, si no es por ustedes, que lo hagan en ofrecimiento por ese amor y cariño que le tienen a ese ser querido. Entonces acá empieza a tener sentido la vida sacramental. No solamente se trata de prácticas espirituales vacías, sino de hechos concretos como los sacramentos. Entonces vamos a comenzar con el rezo del Santo Rosario durante este novenario. Y yo lo que propongo es que durante los 9 días se recen los misterios dolorosos. Aunque ustedes bien saben que hay misterios gozosos, luminosos, etcétera. Yo propongo que durante los 9 días se recen siempre misterios dolorosos, porque lo que estamos recordando es un momento de dolor. Entonces, el hablar de los misterios dolorosos en el novenario es ayudarle a las personas a que recuerden también que Jesús vivió el dolor, su familia, María, sus acompañantes, vivieron y experimentaron el dolor. Pero sobre todo Jesús, que sufre el dolor en la cruz, el dolor de la corona de espinas, el dolor de la flagelación, ¿sí? Y por eso es que yo propongo los misterios dolorosos. No importa el día, si, sobre todo más si es en cuerpo presente, siempre se tomen misterios dolorosos. Y cada misterio, bueno, va a contar, bueno, el rosario va a contar con 5 misterios, ¿sí? 3 Aves Marías, la letanía, la plegaria final y la oración final. Y después de esto vamos a tener lo que es pues la levantada de la cruz. Y la levantada de la cruz va a tener el siguiente esquema: la introducción, la explicación del por qué es una levantada de cruz. Luego vamos a tener la lectura de la palabra de Dios. Luego vamos a tener la reflexión. Y ahora sí, procedemos con el levantamiento de la cruz: cabeza, manos, corazón y pies. Y al final, la veneración de la Santa Cruz y la despedida junto con la oración final y las palabras que tendrán que decir los padrinos de la cruz, ¿sí? Esto es prácticamente el ritual. Y entonces pues el rezo del Santo Rosario comienza como de costumbre. O sea, no hay algo tan, ¿cómo poder decir? Algo que desconozcamos tanto. El rezo del Santo Rosario va a venir lo que es Ave María Purísima, la señal de la Santa Cruz. Ofrecemos el Santo Rosario. Acá es muy importante este ofrecimiento que hacemos al inicio. Ofrecemos este Santo Rosario para que la Virgen María interceda por nuestro hermano, etcétera. Y Dios en su infinita bondad y misericordia le concede el descanso eterno en la patria celestial. Invito a todos los presentes, fíjense, yo en la misma guía de levantamiento de la cruz del rosario, yo ya les estoy poniendo ahí las palabras que tienen que decir en el novenario. Usted va a decir: invito a todos los presentes
en un momento de silencio a pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Y en los próximos días, quienes puedan, confiésense con un sacerdote y comulguen en misa, para que así puedan ofrecer la comunión por nuestro hermano, etc. Decimos todos, yo confieso ante Dios. Si se dan cuenta, no hay dificultad en la guía porque yo ya les pongo todo hasta lo que ustedes tienen que decir. Literalmente ustedes tienen que leer. Y ahora vemos ahí los misterios dolorosos del rosario. Primer misterio, segundo misterio, tercer misterio. La oración de Jesús en el huerto, la flagelación de Jesús, Jesús es coronado de espinas, Jesús con la cruz a cuesta y la crucifixión y muerte de Jesús. Y vamos a concluir nuestro rosario con el Padre Nuestro, Ave María, las tres Aves Marías y el Gloria. ¿Sí? Ese es el esquema del rosario. Terminamos con la letanía. Y después de la letanía tenemos la oración final. Y ahora sí viene la levantada de cruz. Agárrense porque pasamos a lo más importante. Ya saben que lo más importante se deja hasta el final. Entonces, pues ahí van a venir muchas dudas y cuestiones, porque la levantada de cruz resulta que, aunque es una práctica espiritual, últimamente está muy combinada con tradiciones y costumbres de cada pueblo y cada lugar. Entonces, el programa de oración que yo ofrezco para ustedes es personal, es decir, el documento que ustedes están recibiendo de la levantada de cruz es el resultado de lo que yo comprendí durante muchas levantadas de cruz. Yo les comparto que desde el momento de la pandemia, en el 2019, pues número uno, falleció mi hermano de 15 años, se quitó la vida y desde ahí nosotros nos metimos, mi mamá y yo, a informarnos sobre cómo era una levantada de cruz, porque dijimos, si nosotros estamos en la iglesia, pues nosotros queremos realizar ese acto de oración para mi hermano. En el 2019, mi hermano fallece el 12 de mayo del 2019, y a partir de ahí nosotros nos empezamos a enfocar en cómo eran los rosarios y las levantadas de cruz. Y después recuerden que en finales del 2019 se vino la pandemia, todo el 2020 y 2021 fue la pandemia. Sobre todo el año 2020, todo ese año, nos estuvieron llamando para levantadas de cruz, para novenarios, y así hacíamos los novenarios de cuerpo presente, ¿sí? Y entonces en ese tiempo, pues nos dieron un manual, compramos un manual que era para levantadas de cruz y rosarios para difuntos. Y me di cuenta que como lo fui repitiendo muchas veces, ahí en el ritual de la levantada de cruz hay cosas que se repiten, que a cada frase vamos a responder, dulce el leño, dulces frutos, dulce el árbol, que no recuerdo la frase. Pero hay una parte donde tenemos que estar repitiendo y repitiendo oraciones. Pues la gente se nos dormía, la gente no ponía atención. Y dije, bueno, la levantada de cruz es una práctica espiritual que nos da la apertura de poder reflexionar en torno a la palabra de Dios, porque esas frases que leemos, la de dulce leño, dulces frutos, dulce leño, dulces clavos, dulce el fruto que te plantó. Esas frases que vamos respondiendo son del Antiguo Testamento y nos narran toda la historia de la salvación, pero en pequeñas frases, ¿sí? Y la gente va respondiendo, pero muchas veces la gente no lo entiende. Entonces yo dije, bueno, la idea de la levantada de cruz tiene la intención que levantemos la cruz. Esa es la práctica espiritual. Levantar la cruz, cabeza, manos, corazón y pies, para levantar al mismo tiempo el alma y sus pecados, porque ese era el origen de la levantada de cruz. Que cuando un enfermo, una persona que murió, sobre todo de enfermedad, pues se tendía una cruz de cal, una cruz de tierra, y a los 9 días se levantaba junto con la cruz y se tenía que tender la cruz en el lugar donde murió la persona, ¿sí?
Y la intención era levantar la cruz, levantar su alma, porque pues ya se iba al encuentro del Señor. Y en esta práctica espiritual pues se tiene que reflexionar en torno a estos pecados que se cometen con la cabeza, con las manos, con el corazón y con los pies. Y se levanta la cruz. Y yo me preguntaba, ¿por qué hacemos esta práctica espiritual de levantar la cruz? Pues es eso, levantar sus pecados y pedir el perdón de sus pecados, levantando cada parte del cuerpo. Pero yo descubrí algo más importante. Dije, si las personas que vienen a rezar la levantada de cruz no entienden con el ritual de este ritual del librito del levantamiento de la cruz, no tiene sentido. Entonces lo que hay que hacer, ¿sí?, es poder ayudarle a las personas a que entiendan el sentido de la levantada de cruz y que hagamos una oración más plena. Y entonces dije, vamos a ir descubriendo en la levantada de cruz que no solamente nos referimos a la muerte de la persona que está frente a nosotros, de la que estamos levantando su cruz, sino levantar la cruz de esa persona es pensar en mi propia muerte, pensar en mis pecados que estoy cometiendo con la cabeza, con las manos, con el corazón y con los pies. Y esa es la intención de la levantada de cruz, reflexionar en torno a nuestra vida, a la vida que el Señor nos da y qué es lo que estamos haciendo con ella. Porque es un hecho que nuestro ser querido que ya falleció, pues ya no va a cometer pecados con el cuerpo, porque ya no tiene cuerpo. Entonces ese mensaje es para los que seguimos acá y cómo con nuestro cuerpo y nuestras obras podemos dar descanso a nuestros seres queridos. Entonces, aquí les va el programa que tengo de la levantada de cruz y ya los cantos pues se los voy a mandar al final de esta clase para que ustedes puedan ver todo con respecto a la levantada de cruz. Bueno, comienza la levantada de cruz. Ustedes van a decir este breve mensaje. Yo ya se los escribí, ustedes nada más lo tienen que leer. Pero recuerden que con la práctica y la repetición ustedes se lo van a aprender de memoria. Entonces, pues ya la levantada de cruz para ustedes tiene que ser algo normal. Que lleguen y agarren el micrófono o hablen frente a todos y digan, pues antes que nada, hermanos, tenemos que acordarnos que la muerte es algo provisional. Es decir, que no va a durar para siempre. Llegará un día en que ya no habrá ni muerte, ni lágrimas, ni sufrimiento. Dios preparará para todos los que hayan hecho el esfuerzo de portarse bien, una fiesta que será como un banquete donde no faltará nada. En realidad, estando con el Señor, estaremos felices y contentos para siempre. Quiero invitarlos a que escuchemos la palabra de Dios y podamos reflexionar antes de participar de la levantada de cruz. Pues vamos a escuchar la palabra de Dios para entender, pues, por qué levantamos la cruz, por qué tenemos que hacer oración. Y entonces vamos a proceder a la primera lectura, ¿sí?, que viene siendo la liturgia de la palabra. Luego el salmo que dice, igual ustedes lo pueden hacer rezado o cantado. Vayamos con alegría a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Nuestros pies ya están pisando tus umbrales, Jerusalén. Bueno, ese es uno, el salmo. Y luego viene la lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Recuerden que este esquema que yo propongo en la levantada de cruz no solamente está aquí. Aquí nada más traigo un esquema, uno de cada uno, pero en el otro documento que tenemos, el otro documento que les compartí hace un momento, que ahorita lo voy a poner en pantalla. Entonces, estas lecturas que les di en este documento las pueden ir alternando en las diferentes levantadas de cruz. No sé si me explique. Que va a ser primera lectura, salmo, segunda lectura, aclamación y evangelio. Y después del evangelio ustedes van a dar una reflexión en torno a la palabra de Dios. Es decir, lo mismo que se hace en el ritual de levantada de cruz del librito que nos propone normalmente la Iglesia Católica, en este programa que yo ofrezco para la levantada, es leer la palabra de Dios, hacer una liturgia de la palabra y reflexionar en torno al evangelio y las lecturas y cómo esto nos está llevando a la levantada de cruz, para que cuando lleguemos a la levantada de cruz entendamos por qué lo estamos levantando. Entonces podemos ocupar diferentes lecturas para si vamos a hacer otra levantada de cruz en ese mismo día o en otra semana, pues decimos, ay, ya leí esas lecturas, bueno, voy a hacer otras. Entonces este formato
de las lecturas para la misa de difuntos, lo pueden ocupar para la levantada de cruz. No sé si me expliqué. ¿Sí quedó claro esa parte? Vamos a terminar con el Evangelio. Y después del Evangelio va a venir el levantamiento. ¿Sí? El levantamiento de la cruz. Ya en este levantamiento ahí ya les puse en el formato todo lo que tienen que hacer. Hermanos, meditemos ahora sobre la cruz de Cristo, que representa como la bandera del cristiano. En ella Cristo pagó por nuestros pecados, mediante los sufrimientos que Cristo soportó en la cruz. Dios concedió el perdón de los pecados que la humanidad empezó a cometer desde un principio, estando en el paraíso terrenal. Mientras en un árbol empezó el camino de la perdición, en otro árbol, en la cruz, empezó el camino de la salvación. Y ahora sí vamos a comenzar con la levantada de cruz. Después de haber meditado sobre el gran amor de Cristo por nosotros, que llegó a derramar toda su sangre en una cruz para liberarnos de nuestros pecados, pidamos a Dios en favor de nuestro hermano, etcétera, que Dios borre todos los pecados que cometió mediante sus pensamientos, palabras y acciones. Y vamos a comenzar con la cabeza. En ese momento, el que reza, pues va a entregar la veladora. Bueno, el que es el padrino va a entregar la veladora al familiar. Recuerden que estas veladoras se entregan conforme a no a la importancia, sino a la cercanía que tienen con el familiar, ¿sí? Si fue a lo mejor un padre de familia el que falleció, pues se va a entregar a sus hijos, a su esposa, y son el número de veladoras va a depender del número de personas que tienen que recibir esa cera. Entonces, si son 6 personas, las que son los integrantes más cercanos, se tienen que colocar 2 en la cabeza, 2 en cada mano y 2 en los pies, y la del corazón. Si son menos, pues nada más con la de cada quien, ¿no? Entonces, si incluso nada más el señor vivía con su esposa, un ejemplo, y no tiene más personas cercanas, tienen que buscarse personas cercanas para entregarles estas ceras, ¿no? Incluso la puede recibir el vecino, algún amigo, algún pariente cercano, la puede recibir. O sea, no hay como que una regla exacta con respecto a ello. Y el que dirige, pues va a decir: Señor Jesús, tú sabes cómo es difícil poder alcanzar la sencillez y la humildad que nos enseñaste mediante tu palabra y ejemplo. Tú sabes cómo nuestra mente se deja guiar siempre por el orgullo y la soberbia, y cómo nos resulta difícil someternos a los demás. Te pedimos de todo corazón que perdones todos los pecados de orgullo y soberbia que haya cometido nuestro hermano, y decimos el nombre del difunto, y le concedas poder entrar pronto en la gloria. Te lo pedimos confiando no en nuestros méritos, sino en la sangre que derramaste en la cruz mediante la corona de espinas que te hizo sufrir tanto. Y antes de que digamos ahí el pueblo concede, Señor, el perdón de todos sus pecados, yo los invito a que, si ustedes tienen la oportunidad nada más de alargar un poquito más esta reflexión, pues ustedes digan: hermanos, antes de levantar la parte de la cabeza de la cruz, recordemos cómo a través de nuestros pensamientos nosotros también cometemos pecado, y debemos de pensar en esta oración cómo nuestros pensamientos a veces nos traicionan. Entonces hay que pedirle al Señor la gracia de tener pensamientos buenos, que siempre alejemos el mal de nuestra mente, y que esto lo ofrezcamos también por nuestro ser querido difunto. Y ahora sí, concédele, Señor, el perdón de todos sus pecados. Todos van a decir. Y entonces se borra el número 1 de la cruz, es decir, se recoge la parte de arena con flores en un bote, mientras el padrino va levantando lentamente la cruz y se realiza un canto. Les voy a pasar el cantoral de los cantos de la levantada de cruz, que el primero viene siendo: Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, etc. Luego vamos a pasar con el de la mano derecha, mano izquierda. El canto que se va a hacer ya en esta ocasión, pues de una vez, es el de: entre tus manos
está mi vida, Señor. Ese será el canto de las manos. Ahora, pueden cantar otros cantos, claro, pero siempre que sean alusivos a lo que estamos haciendo en cada momento. El de la cabeza, el de las manos, corazón y de los pies. Por ahí dicen que el canto de Amémonos de Corazón es un canto de origen protestante. Bueno, busquemos otro canto de amor. Por ejemplo, el de Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. No te importen las razas ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y haz el bien. Estos cantos se los voy a compartir ahí en el cantoral, que se les va a hacer llegar en el grupo. Y todos van con esa intención, ¿de acuerdo? Pues ahí tenemos la mano derecha, mano izquierda igual con su respectiva oración. Concede el Señor el perdón de sus pecados. Y así vamos a ir a continuar con el corazón, ¿sí? El corazón va a tener un apartado del Evangelio, se va a leer el Evangelio y va a traer una breve reflexión ahí, la parte de lo que es el corazón. Va a traer ahí una reflexión que ya la trae escrita, contemplará al que traspasaron. Así San Juan concluye ese relato de la pasión de Cristo. Y nosotros ahora estamos aquí precisamente para contemplar a Cristo en la cruz a causa de nuestros pecados. Y continuando con este rito de la cruz, pues vamos a terminar después de el último acto que va a ser el de los pies, que va a terminar con caminaré en presencia del Señor. Terminamos eso ya hasta que se levanta la cruz total y ya se entregaron todas las veladoras, la del corazón, ya se levantó la cruz de tierra con las flores. Vamos ahora a proceder con la parte de la entrega de la cruz, ¿no? Van a entregar la cruz los padrinos y a los familiares y se va a hacer la adoración de la cruz. En esta conclusión, pues ahora antes de que terminar nuestro encuentro, se va a hacer una oración pidiendo por todos nuestros amigos parientes, por todos los que están por dejar este mundo. Es una oración universal por toda la iglesia. Y al final se termina con la parte de la oración. Padre misericordioso, tú que eres el Señor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al final, quien coordina el levantamiento de la cruz se dirige a donde está colocada la cruz, levantada del suelo la cruz y se coloca en la mesita pequeña ya preparada con anticipación para que todos los asistentes pasen a besar la cruz y a retirarse, ¿sí? Y después de adorarla, ya aquí les dejo algunas recomendaciones. ¿Sí? En estas recomendaciones, número 1, podrían rociar la cruz con agua bendita, al igual que lo que hacen con el féretro. También la cruz, eso lo pueden hacer ustedes. Colocar pequeños ramitos de flores al pie de la cruz ya preparados por los padrinos. Luego besan la cruz, se retiran. Durante la procesión, al pasar a besar la cruz, se hacen algunos cantos penitenciales. Mientras también se les tiene que repartir cuando pasan a adorar la cruz. Es que se les entrega como un presente, ¿no? Hay quienes acostumbran a dar unas galletas, un refresquito, unos chicharrines, etcétera, ¿no? Ya es como la costumbre, la tradición de cada lugar. Pero esto es prácticamente lo que tendría que ser la levantada de cruz junto con los novenarios. Entonces, en el novenario yo recomiendo que siempre sea dirigido a los misterios dolorosos y que pues vayan pidiendo, por ejemplo, en este primer día del novenario, pedimos por la familia del difunto, ¿no? El segundo día del novenario, bueno, pedimos por todos sus amigos del trabajo, compañeros que pues en algún momento estuvieron comiendo con él, pues pero también para que el Señor les conceda esta tranquilidad en su corazón, ¿no? El tercer día a lo mejor pedimos por su mamá del difunto, o por sus papás, o por alguna otra situación, ¿no? Y así vamos teniendo diferentes intenciones, pero pues todas van en torno a pues a la intención del difunto, ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí, dudas, preguntas, comentarios. Vamos ahora sí a revisar sus comentarios. Cuéntenme. A mí me pareció bastante útil y de verdad que se me han disipado muchas dudas que tenía, porque sí es muy importante saber todo esto. Y retomando un poquito lo que son las costumbres y las tradiciones, efectivamente es respetable y van cambiando, pero
creo que hoy en día nos vamos olvidando más de lo que es el sentido de los rosarios y la levantada de cruz, y es así como que ya como sea rápido y algo de comer y vamos, y no es eso. Entonces a mí me ha servido bastante. De hecho yo lo sigo en su canal, y todo lo que usted presenta se me hace sumamente importante, interesante, y le agradezco porque he aprendido bastante. Y ahorita con esto pues se han disipado muchas dudas. Obviamente tengo que revisar nuevamente todo el material que usted nos mandó para que vaya yo como con más tiempo mirándolo, volviendo a leer y todo eso, pero de antemano le agradezco mucho toda este trabajo que hace, y de verdad deseo que pues Dios le siga dando muchas fuerzas para que siga guiando a tanta gente que de verdad lo necesitamos. Le agradezco bastante. No, pues muchas gracias, hermana. Gracias, que Dios la siga bendiciendo en el servicio que está prestando. Todo esto lo realizo de corazón y lo que Dios me ha permitido en realizar esta evangelización digital, pues desde la vocación que ahora vivo. Eh, más adelante, todo este contenido, fíjense, se ha ido actualizando. O sea, de verdad que la información que ahorita ustedes tienen es información súper actualizada. Y ahorita estoy trabajando ya en un formato digital para rezanderos, o sea, ustedes. Porque en los últimos meses llegué a ir a 2 levantadas de cruz y novenarios de familiares directos. Y llegaron personas muy, muy, muy bonito, novenarios muy bien preparados. Y me encantaría compartirles ese material porque ese material todavía está en proceso, porque lo que les quería compartir es un formato digital que ustedes lleguen con su memoria USB, porque también es bueno tener la bocina para aquellos que no cantan, tener los cantos ya en una memoria, en el orden en que van, tanto del rosario. Por ejemplo, el rosario son 5 misterios, tener los cantos de los 5 misterios y tener los cantos de las 5 momentos de la levantada, que son cabeza, manos, corazón, pies y adoración. Son 5. Es cabeza, manos, corazón, pies y el momento de la adoración, que también hay un canto. Entonces son 5 para el rosario y 5 para la levantada. Entonces esos 10 cantos los voy a hacer digitales, y eso se los voy a compartir. Obviamente no les puedo hacer llegar una memoria USB, pero sí el formato de las canciones, y se los envío. Entonces, al igual que el PDF, también quiero enviarles esos cantos para que ustedes los metan a una memoria, ¿sí? O en su celular ya tener la lista de reproducción, lo conectan a una bocina. Ven que ya hay bocinas inalámbricas, pequeñas o medianas, y ustedes lleguen a rezar ya con cantos. Es muy bonita esa parte, más emotivo. Y estoy trabajando en un video precisamente para que ustedes puedan ver estos diferentes novenarios, cómo se realizan. Pero bueno, toda esta información es actualizada. Igual la información que se les va a mandar es información actualizada. Aunque hay como 3, 4 videos en YouTube de la levantada de cruz de Daniel Católico TV. Esta información es nueva, la que ahorita les hice llegar. Entonces, aprovechenlo, lo hago de todo corazón y para que ustedes mejoren en el servicio. Adelante, Muchas hermana gracias. Susana. Gracias. Hermano, yo nada más quería comentar, fíjese que aquí en mi comunidad se acostumbra mucho que el último día del novenario, en ese día se levante la cruz. Entonces realmente el ritual es largo porque se hace el último rosario completo y luego la levantada de cruz. Entonces, ¿qué opción habría si efectivamente ya la gente no llega, de repente o se están durmiendo o se quedan afuera? Bueno, entonces se podría poner como opción que el último día no se rezara el rosario. ¿Sería viable o no? ¿El noveno día? Ajá. O sea, solo la levantada de cruz. Uh-huh. No, la idea es que sí se haga el rosario. Okay, sí, porque de hecho lo importante es el rosario. Ajá, porque la levantada ya es como un rito aparte, pero va dentro de... Si queremos, a lo mejor para que la gente no se aburra, reducir el esquema de la levantada. O sea, en lugar de, por ejemplo, profundizar en la palabra de Dios, que es la liturgia de la palabra, después del rosario,
pasarnos directamente al levantamiento, ¿sí? Es decir, termina el rosario y vamos a comenzar con la levantada, dar nada más la breve explicación que es la levantada y pasarnos con la cabeza, manos, corazón, pies. Y ya nos evitamos la parte de las lecturas. Porque al final también las lecturas al día siguiente las van a escuchar en misa. Pero obviamente pues no todos, ya saben que al otro día en la misa casi ya todos no van. La gran mayoría de las personas asisten al levantamiento. No sé, pero es una costumbre que es así, ¿verdad? Lo más importante ya no van. Pero sí, esa es la idea, de que sí se haga el rosario. Sí, Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Buenas noches. Buenas noches, hermana María del Carmen. Sí, así es. Adelante. ¿De dónde es usted, perdón? Coatzacoalcos, Veracruz. Ah, muy bien, sí, adelante, dígame. Por acá, por mi estado y principalmente en mi municipio donde aquí radico, los novenarios, el último día, es el día 9, se va primero a misa y luego de misa venimos al domicilio a hacer el Santo Rosario y el levantamiento de cruz. O en otros casos se hace desde el día 1 todas las misas y el último día, el noveno, se hace la última misa y se llega a hacer al domicilio el rosario y la levantada de cruz. Es así como se practica por acá. Y ya el día siguiente se lleva directo al panteón, ya no se va a misa. Es exactamente, ya se va. ¿Y si acostumbran velar la cruz también? ¿O nada más es el rosario y ya cada quien se va para su casa? No, sí se ve la cruz, sí. Así es. Ok. Sí se ve la cruz. ¿Y Sí. entonces qué le pareció lo que compartimos? La verdad, aprendí bastante, es ir acomodando, como dijo por ahí una compañera, irle dando una repasada, porque como que es ir actualizando los pasos, ¿no? Sí. Que hacemos. Sí, al final la intención del esquema que les comparto es con la intención de que la gente entienda que la levantada de cruz no solo se trata de ir a rezar por rezar, porque muchas veces, como les digo, hay gente que pues va porque se murió su familiar, pero luego ni es católica, no va a misa, o si es católica nada más de palabra, pero ni rezan. Entonces hay que aprovechar esos momentos para evangelizar a la gente, porque como dice el evangelio, hay que lanzar las redes, y ese es un buen momento para evangelizarlos. ¿Y cómo los vamos a evangelizar? En lugar de seguir un ritual que diga el de dulces clavos, dulce leños, dulce el fruto que te clavó, y así, de verdad que cuando yo hacía, son como 20 frases así, se tarda uno, y se duermen las personas o ni les interesa, y cuando ya uno les habla de la palabra de Dios y reflexionamos del por qué se hace la levantada, bueno, ya como que recapacitamos y las personas dicen, no, pues yo la verdad sí quería mucho a mi prima, a mi tío que murió, pues voy a ir a misa, me voy a ir a confesar o voy a casarme porque quiero que se salve mi familiar. Entonces buscan ya el sacramento. Pero cuando ya más rezamos por rezar en un esquema de rezo, pues no tiene sentido. Sí, o sea, esa es la intención de ofrecerles este programa. ¿Ok? Sí. Muy bueno, muy bueno. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Sí. ¿alguien más? Sí, yo únicamente le agradezco toda la información, la enseñanza que usted está compartiendo con nosotros aquí, y realmente sí, el ritual de la novena, de la levantada de cruz es muy importante, pero ahora veo que realmente ya se está perdiendo, porque las personas cuando van al rosario ya simplemente dicen, córtale, ya no le lo hagas tan largo. Y para mí es muy importante porque pues se está pidiendo por el descanso eterno de la persona o del familiar, ¿verdad? Así Y es. todo esto me resultó muy, muy interesante. Gracias a usted por esta enseñanza. Soy de Acapulco, Guerrero. Muy bien, mucho gusto. Hasta Acapulco. Saludos, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Cualquier duda o pregunta, estamos en el grupo. Que Dios les bendiga y que pasen muy buenas noches a todos. Gracias. Gracias. Buenas noches a todos.